Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a esta ponencia titulada sobre la originalidad de Isidoro de Sevilla y su obra. En esta ponencia vamos a hablar precisamente, vamos a hacer una pequeña introducción porque tampoco da para mucho más el tiempo que tenemos de ponencia, ¿no? Y este es un tema en el que se puede profundizar y mucho, ¿no? Y tiene un largo recorrido, un largo historial. Vamos a hablar, a acercarnos acerca de la posible originalidad explícita o implícita en los textos y en la obra de Isidoro de Sevilla. Es necesario tener en cuenta que Isidoro de Sevilla ha sido reconocido a lo largo de la historia fundamentalmente por su labor dosográfica y enciclopédica, por su labor compiladora. Es conocido, enormemente conocido por las investigadoras y los investigadores que a lo largo de la historia han trabajado y trabajan en los textos de Isidoro, la cantidad de fuentes distintas con las que trabaja Isidoro de Sevilla o que aparecen en sus obras. Esto hablando solamente de las fuentes directas. Si contamos además las fuentes indirectas, sí que tenemos una amalgama grande, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que ha existido cierto debate acerca de si efectivamente podemos decir que la obra de Isidoro de Sevilla es simple y meramente compiladora, recopiladora, o si existe algún atisbo de originalidad en, en sus textos, ¿no? En sus diferentes obras, ¿no? Antes de entrar, bueno, una pequeña pincelada acerca de Isidoro de Sevilla. Cuando hablamos de Isidoro de Sevilla, hablamos de un autor que cabalga entre el siglo VI y el siglo VII. Nace aproximadamente en el 560 y fallece en el 636. Isidoro de Sevilla tiene una obra de una enorme magnitud, no solamente en la extensión, podemos decir, sino también en la influencia. Podemos destacar obras como De Natura Rerum, las diferencias, por supuesto, los sinónimos. Podemos destacar también la sentencia y, por supuesto, la que puede ser considerada su obra principal, las etimologías, ¿no? Además de las obras dedicadas, por ejemplo, a la historia, como la historia de los godos, los vándalos, o la vida de los hombres ilustres, ¿no? Como bien se aprecia al ver toda su obra y al ver la cantidad de temas que aborda, es indudable destacar la labor enciclopédica de Isidoro de Sevilla, ¿no? Pero ahí la pregunta, y de ahí parte la pregunta y el debate, un debate bueno, que es extenso ya en el tiempo, acerca de si efectivamente podemos hablar de originalidad en Isidoro de Sevilla y en su obra. Sí que es necesario, efectivamente, como Vega bien apunta y especifica en el primero de los coloquios dirigido por Jacques Fontaine, que aparece en el Isidoriana de Días y Días, es necesario aclarar y dejar patente que efectivamente el concepto de originalidad de hoy en día, el concepto, podemos decir, moderno y romántico de originalidad que manejamos en la actualidad, posiblemente no tenía nada que ver con el que se manejaba en los siglos anteriores, ¿no? Y en los tiempos de Isidoro de Sevilla. Además, seguramente ni siquiera sería un valor, al menos al nivel o al estilo en que lo es para nosotros en el mundo occidental actual, ¿no? ¿Qué interesa en este debate? ¿Por qué es interesante el debate acerca
de la originalidad de Isidoro de Sevilla y la búsqueda, ¿no? Y la investigación de esos vestigios en su obra. Puede decirse que en realidad, aunque existen investigaciones y propuestas en este sentido, existe una perspectiva que puede ser considerada relevante, más allá en este sentido de buscar dentro de los propios textos, dentro de la obra de Isidoro de Sevilla, aquello que podemos llamar como novedoso, ¿no? En un sentido actual. Sin embargo, hay una perspectiva que creo que podemos considerar como bastante interesante y que trata de buscar, digamos, en la intervención isidoriana, en esa posible originalidad en algunas de sus distintas formas, buscar, como decía, el pensamiento propio y las consideraciones filosóficas del propio Isidoro de Sevilla, que posiblemente que se filtraban en diferentes aspectos que ahora a continuación vamos a desgranar un poco para tenerlo en cuenta, ¿no? Esto efectivamente tiene unas implicaciones importantes tanto a nivel filosófico como a nivel historiográfico, porque trata, como digo, ¿no? de hallar, de seguir completando la personalidad, el pensamiento propio y particular, la Weltanschauung incluso, ¿no? de Isidoro de Sevilla. Podemos decir que incluso en las diferentes aportaciones más originales, en el sentido de novedosos, ¿no? de Isidoro de Sevilla en sus obras, algunas de ellas, como vamos a ver, ¿no? como las invenciones que podemos decir, como han destacado algunos investigadores, ¿no? Que tienen un nulo valor epistemológico, y es posible que así sea. Sin embargo, guardan un enorme interés histórico, como decía, ¿no? Porque permite indagar permite indagar en la búsqueda del pensamiento propio de Isidoro de Sevilla, más allá de su labor dosográfica, ¿no? Se puede decir que si atendemos a los estudios isidorianos, podemos ver que efectivamente hay una gran cantidad de investigadores, de estudiosos acerca de la vida y de la obra del santo metropolitano hispalense. Son bastante, como decía, quienes se colocan en la posición de efectivamente destacar rasgos originales de una manera o de otra en la obra de Isidoro de Sevilla, pero efectivamente también podemos decir que hay otros autores como el teólogo Henri Leclerc, un teólogo de mediados de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, que se han posicionado del lado de la negación, ¿no? Y que incluso sostenían que los elogios hacia la obra de Isidoro de Sevilla posiblemente eran un poco desmesurados, y que quizá la erudición y los conocimientos de Isidoro de Sevilla no eran tan grandes o tan relevantes como la carencia de nivel de la época, del entorno, tanto en los estratos más populares, por supuesto, como en los diferentes estratos superiores y aristocráticos de la sociedad hispana visigótica. Y se posicionan precisamente, ¿no? del lado de la negativa, ¿no? Sin embargo, quienes se posicionan acerca o del lado, perdón, mejor dicho, de la afirmación de que se pueden encontrar
rasgos originales o elementos originales en la obra de Isidoro de Sevilla, nos encontramos, por ejemplo, con la propuesta o la tesis de Jacques Fontaine, uno de los máximos exponentes universales de los estudios isidorianos, que destaca el método genealógico, el método etimológico usado por Isidoro de Sevilla como una aportación filosófica, una aportación relevante, digamos, al estilo, ¿no? Del método cartesiano, un método a través del cual pretende encontrar la verdad de las cosas y hallar conocimiento. En este sentido, en un capitulito que se titula Isidore Philosophe, Jacques Fontaine analiza el concepto latino de origo, efectivamente, etimología se titula Orígenes o Etimología, y estudia, ¿no? Estudia cómo Isidoro de Sevilla usa este método genealógico, este método etimológico como una herramienta de la investigación científica y filosófica fundamentalmente, ¿no? Desgrana ya Fontaine este método que igualmente además sostiene, ¿no? Y nos recuerda el gran impacto, la gran influencia que tiene Isidoro de Sevilla en todo el Renacimiento carolingio y por ende en todo el mundo anglo-europeo, podemos decir, ¿no? Porque igualmente al mundo anglosajón tiene una enorme influencia a través de Beda el Venerable, ¿no? Pues como decía, el método isidoriano, este método que utiliza, este método etimológico de ir al origen de las palabras y que no usa solamente, como bien recalca ya Fontaine, en etimología, sino que es algo que usa en las diferencias, que usa en los sinónimos, que incluso que según defiende Fontaine, se puede observar igualmente en sus obras de historias, ¿no? De la misma manera, cuando se habla de la labor dosográfica y compiladora de Isidoro de Sevilla, hay quienes han destacado que la elección efectivamente que hace Isidoro de Sevilla de las diferentes fuentes y de los diferentes fragmentos con los que componen su obra no es una elección inocente u objetiva, podríamos decir en este sentido, ¿no? Sino que hay una elección por parte de Isidoro de Sevilla y se produce una composición. En este sentido podemos destacar la idea de José P. Martín, que habla en Isidoro de Sevilla de una filosofía arquitectónica, habla de la arquitectonicidad de la filosofía isidoriana, también en este sentido como método, ¿no? ¿En qué consiste esta idea? La idea consiste en que efectivamente Isidoro de Sevilla toma elementos de la antigüedad, elementos filosóficos de la antigüedad, pero con esos elementos él compone una obra original, incluso aunque haya tomado todo de sus fuentes de manera literal, la mera composición, la elección de unas cosas y de otras, y la composición en la manera que lo hace, esa construcción arquitectónica le otorgan originalidad según este posicionamiento, ¿no? Igualmente podemos ver a lo largo de la obra de Isidoro de Sevilla cómo interviene modificando, digamos, textos y citas que podemos decir que ha tomado de las fuentes con las que está trabajando, ¿no? Como le ocurre en el caso del capitulito en etimología dedicado a la Isagoge de Porfirio, en el que, bueno, explicando esta introducción que hace Porfirio a los tópicos aristotélicos, bueno, Isidoro de Sevilla toma prácticamente toda la argumentación calcada de Porfirio
sin embargo modifica según diferentes ejemplos, adopta unos, modifica otros, cambia otros, se ve ahí en esos detalles que vemos a lo largo de toda su obra la intervención de Isidoro de Sevilla y posiblemente rasgos de su pensamiento, ¿no? Y por último también vemos porque muchas y muchos de los principales investigadores, filólogas y filólogos que estudian con enorme éxito la obra de Isidoro de Sevilla nos muestran que efectivamente existen algunas etimologías, algunas palabras y demás que el propio Isidoro de Sevilla parece inventar y que responden más a la opinión del propio Isidoro de Sevilla que a una, podemos decir, que a una búsqueda científica o que a una que a un dato científico y contrastado, ¿no? Efectivamente, epistemológicamente, esto se puede decir que tiene lagunas o que tiene poco valor, pero historiográficamente nos damos cuenta, efectivamente, si Isidoro de Sevilla inventa etimología o inventa significados de palabras o de conceptos en virtud de la propia opinión que tiene el autor, efectivamente, para los investigadoras y los investigadores resulta de enorme interés porque podemos ver efectivamente, ¿no? Por dónde transcurría o por dónde iba algunas de las ideas y de los pensamientos de Isidoro de Sevilla, ¿no? Bueno, como se puede ver, este es un tema enormemente amplio, de enorme interés. Por supuesto, es un estudio abierto y que tiene una gran relevancia porque, en último término, indaga en las raíces filosóficas europeas en general, así como en particular, además de las filosóficas, fundamentalmente, igualmente las políticas, teológicas, sociológicas, históricas españolas.